hoy en la iglesia, yo creo que he notado que muchas personas en la iglesia no tienen una perspectiva completa de la salvación. Tienen una perspectiva pasada, que es que Dios nos ha perdonado y nos ha redimido. Y tenemos una perspectiva futura, que es que Dios va a glorificarnos un día en el futuro. Pero realmente fallan en su entendimiento presente. Es decir, la gracia de Dios, cuando estamos hablando de la salvación, la gracia de Dios toca cada aspecto del tiempo, el pasado, el presente y el futuro también. Y una cosa que debemos recordar es que en cada época, pasado, presente, futuro, la gloria de Jesucristo está en el centro de cada época. Piensen eso. Pre-salvación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y estamos ciegos a la gloria de Cristo. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en el pasado, como antes del Señor, acerca de la gloria de Dios, somos ciegos, no entendemos muy bien y no vemos la gloria de Dios. En justificación, es decir, salvación, cuál es una declaración en el pasado, es una declaración legal de una vez. En este momento de salvación, de justificación, nuestros ojos están abiertos y ahora podemos ver por la primera vez la gloria de Cristo. Y eso está en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, antes de Cristo no sabemos nada de la gloria de Cristo, y cuando nosotros estamos justificados por la primera vez, podemos comenzar a ver la gloria de Cristo y estar agradecido por eso. En la glorificación que está en el futuro, somos hechos perfectos, estamos perfeccionados una vez para siempre. Y eso es 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Otra vez, cuando estamos cara a cara con Jesucristo, observando, mirando la gloria de Jesucristo, vamos a estar perfeccionados en el cielo por la gloria de Cristo Jesús. Pero, ¿qué hacemos en el medio de eso? Tenemos el pasado, tenemos el futuro, pero ¿qué hacemos ahora mismo? ¿Qué de este tiempo entre el cielo y nuestra salvación? Ese tiempo se llama, para el creyente, esa es la santificación. Ese es donde vivimos todos los días. Y todavía, hoy en día, el enfoque está en Cristo Jesús. Eso es 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero, ¿qué es santificación? En términos prácticos podemos decir que es estar separados como santo o eliminar que no es compatible con la sanidad o santidad, en más o menos para purificar. Cuando Dios nos está santificando, está purificándonos de las cosas que no son de Cristo, no son de Dios, y está haciéndonos más y más en la imagen de Cristo. Es realmente 2 Corintios 3:18 nos da esa definición: ser transformados
de gloria en la imagen de Cristo. Y porque estamos todavía en este mundo, la Biblia habla del proceso de santificación como algo progresivo. Es un proceso. Sí, estamos en la justificación, estamos declarados justos, pero realmente no somos justos en sí, en cómo vivimos todos los días. Pues si ya sabemos eso, porque pecamos todos los días. Entonces, la santificación es el proceso progresivo de ser más y más como Cristo. Y eso es donde vamos a pasar nuestro tiempo hoy, hablando de la santificación, este espacio en el medio de nuestra salvación y el tiempo en el cielo donde somos perfectos. Esto es el tiempo donde vamos a pasar nuestro tiempo hoy. Y quiero hablar un poco en el principio de cómo es o qué es la naturaleza de santificación. Y voy a decir 3 cosas y vamos a pasar más o menos todo el tiempo en la tercera. Primero, la santificación es una cosa interna y sobrenatural. Y si quieres abrir tu Biblia a Filipenses 2, versículo 12 y 13, y vamos a ver que la obra de santificación es algo interna y sobrenatural. Y eso es muy importante porque significa que no es algo solamente externa, no es algo de como lo que ven todos los demás, es más como algo que sucede dentro de mi corazón. Nota Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad interna. Nota que Dios está interesado en producir un cambio dentro, en nosotros. No solamente que hagamos cosas más santo, pero también para querer hacerlos. Nota, es porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Esto significa que la santificación alcanza al nivel de los deseos, no solamente que hacemos, pero aún los deseos. En 2 Corintios 3:18, que ya hemos leído, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Y la palabra transformado aquí en el griego es la palabra de donde viene la palabra metamorfosis. Eso significa que es un cambio, pero no solamente como estoy pintando de afuera, estoy pintando algo afuera para que se parece diferente. No, esa palabra metamorfosis es algo que la naturaleza esencial está cambiando. Y es la misma palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la idea es que en santificación estamos siendo criaturas completamente completamente nuevas que antes. Entonces, porque es algo dentro de nosotros, aún en el nivel de deseos, eso significa que no es algo de solamente nuestras propias esfuerzas, no es algo que puedo hacer solamente en mi propio poder, es que si estoy haciendo todo por afuera, estoy cambiando todo por afuera, realmente no soy diferente que un pagano ni un hipócrita. Eso. Si, por ejemplo, si mi niño dice que, sí, yo voy a obedecer a mi mamá, pero quejando todo el tiempo, y pues yo lo voy a hacer, pero yo no quiero hacer. Entonces, Dios no está complacido con eso. Lo que quiere Dios es que también nuestro hijo, o aún nosotros mismos, dice que yo voy a obedecer y yo quiero obedecer. Eso es más importante. Nota que dice en Mateo 23 acerca de los fariseos y hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, ellos estaban limpiando todo para afuera, parecieron muy buenos para afuera, pero adentro eran bien sucios. Y Dios no está interesado en eso. Pues la verdad es que Él está regañándoles por eso. Y entonces para nosotros no debe ser igual que ellos. No queremos solamente acciones o obras santificados, pero deseos y afectos santificados. Recuerda que los mandatos en las Escrituras no dicen portarse santo, pero sea santo. Entonces, la meta no es simplemente hacer lo que Dios ordena, pero para amar lo que Dios ama. Y por eso, digamos, o decimos que es sobrenatural. Si este cambio es principalmente internal, en el nivel del corazón, en el nivel de deseos, eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Eso es algo que Dios tiene que cambiar. Esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces, la obra de santificación es principalmente una obra interna y segundo, es sobrenatural. Pero nuestro segundo punto es una obra sobrenatural, soberano del Espíritu Santo. Filipenses 2:13, otra vez. Porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que en vosotros produce por su buena voluntad. ¿Quién puede cambiar tu corazón? Así como salvación, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas y hace su trabajo en nosotros. Y que Él nos hace, nos vivifica, que nos hace nos resucita del muerto. Y en la misma manera, si es el Espíritu Santo que nos salva, es también el Espíritu Santo que nos santifica. Y encontramos eso en Gálatas 3:2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y lo que Pablo está preguntando en esa situación es que si ustedes no se salvaron a sus mismos, ¿cómo piensan que van a santificar a su mismo también? Es una locura. Es porque es una obra sobrenatural y solo Dios puede hacerlo. Y también eso es porque hay muchos de los mandatos en el Nuevo Testamento sobre la santificación son imperativos en el tenso pasivo. En el tenso pasivo. Por ejemplo, Romanos 12:2, el mandato de estar transformado es pasivo, no activo, que significa que ustedes no pueden hacer. No pueden hacer solo. Nota, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vemos lo mismo en 2 Corintios 3:18. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No dice que transformamos a nos mismos. Dice que somos transformados. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo el trabajo, la obra entera de la santificación es un trabajo, es una obra del Señor y del Espíritu Santo. Y en la Trinidad, el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que está responsable para la santificación. Nota 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu.
y 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo que está encargado de nuestra santificación. Él es el Espíritu de santidad. Romanos 1:4. Además, el deseo del Espíritu es contra la carne, Gálatas 5:17, y guía al creyente en justicia. Las obras de obediencia que resultan de la transformación de los afectos del creyente son llamados el fruto del Espíritu Santo. Eso es el amor, paciencia, alegría, el gozo, todo eso. Esos son, cuando como creyentes, cuando nos portamos así, se llama el fruto del Espíritu Santo, que significa que Él es Él quien hizo ese trabajo en nosotros. Y también eso tiene sentido, porque cuando estamos hablando del rol del Espíritu Santo en la Trinidad, el rol del Espíritu Santo es apuntarnos a Cristo Jesús. Él quiere magnificar, Él quiere glorificar Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo en sí no está buscando su propia gloria, está buscando la gloria de Jesucristo. Y eso es muy importante. Entonces, hemos visto que la obra de la santificación es interna y sobrenatural. Es una obra soberana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tercero, es que el Espíritu Santo usa o trabaja a través de medios para santificarnos. Y eso es interesante porque cuando estamos pensando en que, yo no soy el único actor, yo no soy activo más o menos en el proceso de santificación. Los imperativos son en el tenso pasivo. Surge una pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Es nada más que debemos sencillamente relajarnos y no hacer nada? ¿Somos completamente pasivos, dependientes de los deseos soberanos del Espíritu para santificarnos como Él quiera? Y mi respuesta a esa pregunta sería absolutamente no. Si nuestro rol fuera enteramente pasiva, no veríamos mandatos ni imperativos en las Escrituras que vemos, aún en Filipenses 2:12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y realmente si leemos con mucho cuidado, vemos que es porque Dios está haciendo su trabajo que ocuparnos. Mira, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce. La obra de Dios no es una excusa para que nosotros dejemos de trabajar. No. La obra soberana de Dios es la base para nuestro trabajo. Segundo Pedro 1 nos dice algo similar. Versículo 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y después, versículo 5 en 2 Pedro 1 nos dice que por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, de una parte, estamos dicho que nos dice que es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros, que nos hace santo. Y por el otro lado, somos exhortados: sed santos porque soy santo. Y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14.
También a hacer morir las obras de la carne y a huir de la inmoralidad. Entonces, la escritura usa incluso ese tipo de lenguaje activo para exhortarnos a limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Y tal vez te parece una contradicción, pero no es, porque el Espíritu Santo ha elegido usar medios. Piensa en eso. Salvación es una obra unilateral, es monergística. Dios es el que hace la salvación, nosotros en ninguna manera. Pero Romanos 10:9 dice que Dios usa medios para salvar sus elegidos. ¿Quién va a creer si no hay predicador? Si no pueden escuchar el evangelio, ¿quién será salvo? Entonces, aunque la salvación es una obra del Señor, Él usa los medios como la predicación del evangelio para salvar las personas. Igual con la santificación. Piensa en eso. Si hay un granjero que está sembrando todos sus campos con semillas, pues él puede sembrar y él puede regar, pero realmente él no puede hacer nada para hacer que las semillas se crezcan. Él puede sembrar, regar y esperar, más que todo. Entonces, pero ninguno de nosotros diría como, pues el trabajo del granjero es completamente inútil. No, decimos que sí, cuando él está sembrando, así también cuando estamos compartiendo el evangelio, cuando estamos sembrando, no es mi obra salvar, ni es el trabajo del granjero causar las plantas o crecer las plantas desde el principio. Pero es Dios que hace eso, pero igual el granjero tiene que sembrar. Entonces, eso es una manera de pensar en eso, que es una obra del Espíritu Santo, pero usa medios. Entonces, si la santificación es una obra interna sobrenatural del Espíritu Santo y usa medios, ¿qué son esos medios? Eso es que queremos hacer. Eso es lo que queremos saber. Queremos saber qué son esos medios que está usando para santificarnos. Y les voy a dar 5 medios que Dios usa para santificarnos. Principalmente, y no hay sorpresa aquí, son las escrituras. Él usa las escrituras para santificarnos. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos de nosotros sabemos ese versículo. Salmo 19 dice que la palabra hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y también estamos amonestados por las palabras y en guardarlos hay grande galardón. Primero Pedro 2:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la palabra de Dios. Y dice que para que por ella crezcáis para salvación. Y nota Juan 17:17. Jesús está orando para sus discípulos al Padre y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si cambiamos o intercambiamos palabra para la verdad, santifícalos en tu palabra, es lo que está diciendo Jesús. Entonces la palabra nos confronta de nuestros pecados, nos demuestra qué es el camino correcto, el camino correcto de caminar, el camino de justicia.
Y también nos da herramientas espirituales para luchar contra el pecado. Y más que todo nos apunta a Cristo Jesús, quien es la única esperanza que tenemos para cambiar. Entonces, podemos aprovechar, si las escrituras son el medio principal que Dios usa para cambiarnos, debemos aprovechar este medio en estar constantemente leyendo, meditando en las escrituras. Queremos ser como un pastor dice, si lo cortas, sangrará las escrituras. ¿Esos son ustedes? Si te corto, ¿vas a sangrar las escrituras o otra cosa? Tenemos que meditar, someternos a la palabra. Si somos mandados a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, Romanos 12:2, debemos saturar nuestra mente con las escrituras por medio de la cual nuestras mentes son renovadas. Entonces, las escrituras, esa es la primera media que Dios usa para santificarnos. Segundo, es oración. Un teólogo dijo, oración es por naturaleza una confesión de debilidad, de dependencia y necesidad. Entonces, es que él usa oración en nuestras peticiones. Juan 4, 13 a 14, 13 a 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Es decir, Dios está glorificado en revelar a sí mismo como proveedor para nosotros. Y si santificase, hablando más de las peticiones o las suplicaciones en oración, si santificación es una obra de Dios, necesitamos estar constantemente pidiendo lo que haga. Necesitamos pedir que lo haga su trabajo nosotros. Santiago 4:2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuándo fue la última vez que pediste que el Dios te cambie? Que Dios te cambie. Entonces, clamamos a Dios para hacer la obra interna en nuestros corazones que solo puede hacer. Dios, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Clamemos a Él. Dios, cámbiame de adentro. Ayúdame a amar que amas. Ayúdame a odiar que odias. Santifícame a través de tu palabra. Cámbiame. Aún en confesión. Cuando eso es 1 Juan 1:9. Necesitamos remover y quitarse las cosas de nuestro camino que están preveniéndonos en vivir como Él quiera. Hebreos 12:2. Despojémonos de todo peso y el de pecado que nos asedia. Es que necesitamos pedir a Dios ayudarnos. Usamos oración para confesar y quitar las cosas que están atrapándonos, preveniendo o interrumpiendo nuestro proceso de santificación. El tercer medio es la comunión. La comunión. Dios usa la comunión, es decir, en la iglesia, el tiempo juntos. Él usa la comunión para cambiarnos. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Igual notamos en Efesios 4, en el uso de los dones espirituales. Aquí en la comunión Dios usa los dones espirituales de los otros en la congregación, en la iglesia, para ayudarnos a ser más como Cristo. Otros creyentes nos ayudan.
tú eres un miembro del cuerpo, tú no eres el cuerpo, entonces ustedes necesitan los otros miembros del cuerpo para ser como necesitan ser. Eso es Efesios 4. También los otros creyentes nos ayudan en nuestra lucha contra el pecado. Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando somos separados de la iglesia, del cuerpo, la palabra nos dice que somos vulnerables. Somos en peligro de estar endurecido por el pecado. Y los otros creyentes nos ayudan con eso. Igual Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Necesitamos nuestros hermanos y hermanas en la fe en nuestro proceso de santificación. No existe un cristiano que hace todo solo. No hay categoría por eso en cristianidad. Necesitamos uno de los otros. Tu camino con Dios es un proyecto comunitario. Igual, las escrituras, otro medio, escrituras, oración, comunión y también la providencia. La providencia, ¿qué significa eso? Esa es la doctrina que Dios no solo ve todo lo que está sucediendo en el mundo y sabe todo. Él no es solamente omnisciente y omnipresente, pero con esa plenitud de conocimiento, Dios está gobernando soberanamente todo lo que está sucediendo en el universo. Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la verdad es que todo el mundo, todos de nosotros amamos ese versículo. Ay, Dios está haciendo todo para nuestro bien. Pero muchas veces pensamos, ¿pero qué es ese bien? Porque si mi niño se muere, es muy difícil saber cómo eso puede ser bien, cómo eso puede ser bueno para mí. Y recordamos versículo 28, pero lo que pasa es que dejamos de leer demasiado pronto, porque seguimos leyendo en versículo 29 y Él nos dice que es el bien que está haciendo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cada cosa que sucede en tu vida tiene un propósito y es para conformarles a la imagen de su Hijo, especialmente las pruebas. Eso es Santiago 1, 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está usando todas las circunstancias en tu vida para conformarles más y más a su imagen. No solamente meditan en el versículo 28 de Romanos 28, pero sigue leyendo al versículo 29 que dice que está haciendo. El bien que está haciendo, es que está produciendo en nosotros, es que seamos más como Cristo. Y gloria a Dios por eso. Y el quinto medio que Dios usa es obediencia. Obediencia. Juan 15:10.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pues, ¿cómo? ¿Cómo es? Eso significa que Él está usando nuestra obediencia para santificarnos. El amor por Cristo, Él es el combustible para la obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí aprendemos que caminar por el camino de los mandamientos de Cristo produce más amor por Cristo. Y es un glorioso ciclo de la gracia de Dios. El amor produce obediencia, la obediencia produce más amor y el amor produce más obediencia. Entonces, cuando obedecemos, produce amor para Dios, que produce más obediencia. Ok, esos son los medios que Dios usa para transformarnos, para santificarnos. Las escrituras, la oración, la comunión, la providencia y la obediencia. Entonces, pero tal vez están pensando, ok, aquí son los medios, pero ¿cómo lo uso? Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cómo funcionan esos medios? Y la respuesta nos encuentra en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, contemplar es transformarse. Piensa en eso. Ese versículo está diciendo, contemplar la gloria de Cristo Jesús es como nos estamos transformados. Y también nos vemos en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero escuchen bien, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso es la glorificación de que referimos antes. Vamos a ser como Cristo en el cielo porque vamos a verlo como es, en toda su gloria. No como en un espejo, así como lo miramos hoy. Pero vamos a ver cara a cara. Entonces, ese es el secreto de la santificación, contemplar la gloria de Cristo Jesús. Pero ¿por qué le contemplamos? Pues Hebreos 12, 1 y 2 nos manda a hacerlo. Dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, note eso, la carrera que tenemos por adelante, puestos los ojos en Jesús. Aquí lo vemos otra vez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo voy a estar transformado solamente en contemplar la gloria de Dios? ¿Cómo eso funciona? Escuche esta cita. Un pastor dice, esto ocurre pues al poner nuestra mirada espiritual en Cristo y en virtud de la belleza y el encanto de su gloria, lo admiramos a Él en una manera en la que nuestros deseos son satisfechos por Él y por lo tanto no buscamos satisfacción en placeres pecaminosos y menores. La gloria de Cristo captura nuestros afectos y los moldea en conformidad con la voluntad divina, causando que nosotros amemos más lo que Dios ama y odiemos lo que Dios odia. Luego nuestros afectos renovados impregnan y entusiasman nuestra voluntad. Y nuestra voluntad dirige nuestras acciones, de tal modo que obedezcamos
con gozo los mandamientos de Dios. Estamos satisfechos en la gloria de Dios. Y porque estamos satisfechos en la gloria de Dios, yo no necesito, cuando estoy lleno, yo no estoy buscando comida. Si tengo hambre, busco comida y a veces voy a comer algo que no es tan bueno para mí, helado, comida. Pues cuando tengo mucho hambre, yo como muchas cosas que no debo comer. Pero cuando estoy lleno, yo no estoy tentado por un helado, ni una torta. Eso es lo que está diciendo él. Está diciendo que si pensamos y contemplamos y meditamos en la gloria de Cristo Jesús, vamos a estar satisfechos. Nuestros deseos y afectos van a estar satisfechos y no necesitamos buscar en otras cosas para satisfacernos. Esto significa que la gloria de Cristo está en el centro de todos los medios que hemos mencionado antes, que el Espíritu Santo usa para santificarnos. La gloria de Cristo está en el medio de todo. Entonces, sometemos a esos medios, nos apropiamos esos medios. Y nuestra meta es hacerlo de tal manera que llenemos nuestros ojos con la gloria de Dios como está revelado en la persona de Cristo Jesús. Y vamos a revisitar cada medio con eso en mente. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Porque eso es lo que nos cambia. Es la contemplación de la gloria de Dios es que nos santifica. Eso es que nos transformen. O que nos transforma. Entonces, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios en cada situación? Cada medio que he dicho. Número 1, en las Escrituras. Como ya hemos visto, Jesús oró al Padre que Él nos santificaría a través de su palabra. Y eso es porque la palabra de Dios es la herramienta principal que usa el Señor para revelar la gloria de Cristo. Si queremos amar a Dios, necesitamos conocerlo íntimamente, comenzando con sus atributos. Quién Él es. Y es la Biblia, son las Escrituras que nos revela quién es y cómo los atributos de Dios se manifiestan en la historia. Piensa en eso. Ya no leímos solamente para saber información. Cuando leímos la historia de Adán y Eva y su caída, podemos notar algo de la gracia de Dios en cómo se responde a su caída. Él les persigue. Él los cubre con su misericordia. En el diluvio de Noé vemos su odio por el pecado, su santidad. En el escape del pueblo de Israel, en la destrucción de Egipto, vemos la omnipotencia de Dios y su amor para su pueblo. Y más que todo, vemos en la persona de Jesucristo, vemos más que todo la gloria de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien perfectamente explica el Padre a nosotros. Él expone el Padre a nosotros. Eso es Juan 1:18. Entonces piensa en cómo esa cambia tu tiempo en la palabra. Si ya no estamos leyendo solamente para tener más información o ganar un argumento con mi prójimo o solamente para sentirme mejor. No, vamos a la palabra, cada día a la palabra para cumplir con vamos a la palabra para ver a Jesús, para conocerlo, para admirarlo. Y estamos orando cuando acercamos la palabra, estamos orando como Moisés: muéstrame tu gloria. Abre mis ojos para que me vea.
o para que vea no solo las maravillas de tu ley, sino el maravilloso Salvador en tu palabra. Estamos orando antes de leer: Dios, revela a tu Hijo Cristo Jesús a mí. Y eso es porque tenemos la Biblia. No es un libro de historias en sí. Nos revela Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. Igual con oración. No oremos, o no oramos solamente para sentirnos mejores o para pedir Dios para las cosas que queremos. No. ¿Cómo vemos la oración? Oración es uno de los medios principales para tener comunión con Dios. Es una ocasión para adoración personal. Eso significa que en el tiempo de oración debemos estar meditando y pensando en sus atributos y sus perfecciones y alabándolo por ellos. Y aun cuando pedimos cosas, estamos más enfocados en el que da los regalos, no los regalos en sí. Y cuando contemplamos su majestad en la oración y meditamos en quién Dios Él es, estamos conformados más y más en su imagen. Buscamos el rostro de Dios, decimos. ¿Y cómo vemos la gloria de Dios en la comunión? La comunión de la iglesia. ¿Cómo vemos la gloria de Dios en eso? Pero piensa en eso. Cada cristiano, cada creyente también está en el proceso de santificación progresivo y está siendo transformado progresivamente en la imagen de Cristo. Y eso significa que cada uno de nosotros refleja algo de la gloria de Cristo en una manera u otra. Eso significa que comunión de verdad con otros creyentes nos santifica en lo que vemos de Cristo en otros. Recuerda lo que Pablo dice. Pablo dice que imítame como yo imito a Cristo. Y como un teólogo dice, los creyentes aprenden qué es ser semejante a Cristo al observarlo en otros cristianos. Vemos el amor de Cristo reflejado en la vida de nuestros compañeros creyentes. Somos enriquecidos por Cristo mediante nuestro contacto con ellos. Escuchamos a Cristo hablándonos a través de ellos. Los creyentes son inspirados por los ejemplos de sus compañeros cristianos, sostenidos por sus oraciones, corregidos por sus exhortaciones amorosas y animados por su apoyo. Hermanos, yo he crecido mucho y he estado santificado mucho en ver el ejemplo de otros creyentes. He crecido en generosidad, en ver cómo mi esposa, mucho mejor que yo, refleja la generosidad de Jesucristo. Y la humilde de otro hermano y el amor de otro hermano. Vemos una reflexión de la gloria de Cristo en ellos. Y cuando imitamos, estamos más santificados a través de esa relación con nuestros hermanos. Entonces, piensen cómo eso cambia nuestro tiempo juntos. No es solamente pasar tiempo charlando de cualquier cosa o del partido de fútbol. No, es más intencional. Es más intencional y podemos pasar tiempo viendo las cosas o observando las cosas de Dios en ellos y enfocando en eso, agradeciendo a Dios por eso y cambiando. Y dos más, pero no tengo mucho tiempo. En la providencia de Dios, porque Dios está gobernando soberanamente todo en el universo. ¿Y qué podemos reconocer de los atributos de Dios en lo que vemos en el mundo, en nuestro alrededor? Podemos ver la creación y decir que Él es un buen creador y podemos adorarlo. Él es un buen diseñador y adorarlo. Igual en el sufrimiento, en vez de quejarnos en el sufrimiento o intentar evitarlo, podemos verlo como oportunidad de ser más como Cristo.
depender más en Él. En cada área de la vida, ya sea en la belleza de la creación, el poder de una tormenta, en las provisiones cotidianas de la vida. Busca para que Dios está haciendo en esas cosas. Medita y contempla lo que esas situaciones y circunstancias te dice de Dios y adóralo por eso y vas a estar cambiado en su imagen. Y últimamente, y un minuto nada más, la obediencia, el medio de obediencia. ¿Cómo eso nos transforma? ¿Cómo vemos la gloria de Dios en obediencia? Hay un versículo clave aquí. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y nota esto. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué obedecemos? No para que él va a amarme más en un sentido legalista. No, lo obedezco porque cuando obedezco, él se manifiesta más de su mismo a mí. Cuando obedezco, Él manifiesta su gloria a mí. Y lo más que su gloria que recibo, lo más que estoy transformado en su imagen. Entonces, cuando estamos en una batalla decidiendo, ¿debo pecar o no pecar? Pensar en que si obedezco, Dios va en su promesa de Juan 14, va a revelar más que su mismo a mí en mi obediencia. Y yo quiero más de Cristo, yo quiero más de la gloria de Cristo y voy a obedecer por esa razón. En conclusión, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y hemos sido salvados de nuestro pasado y tenemos una esperanza para el futuro en la glorificación, entonces podemos estar asegurados, podemos confiar que la obra de Dios en salvación o en santificación es una realidad presente, una realidad actual. Clamemos a Dios a hacer tu obra sobrenatural, interna y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Apropiémonos los medios que Dios nos ha proporcionado a través de su palabra, la oración, la comunión, su providencia, obediencia. Y regocijemos en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en ese día, cuando Cristo regresa o morimos, podemos confiar en el hecho que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué día gloriosa o qué día glorioso será, ¿no? Oremos.